preocupado en venir hasta aquí y en hablar con nosotros. Así que bueno, lo escuchamos y la idea después es hacer una ronda de preguntas, discusiones, puntos de vista, opiniones de todos los que quieran intervenir. Primero es una charla y después es un debate. Gracias, Jorge, y gracias a ustedes por ponerse a escuchar a un venezolano. Ustedes saben que no es nada más peligroso si no pregunten de Chávez o a Fidel, que fue el que dijo eso. Primero vamos a definir lo que es la revolución bolivariana. Es el nombre popular de un proceso político-social. Es el nombre popular, la designación periodística o popular que asumió una historia política que comenzó con un gran acontecimiento que partió la historia venezolana y su estructura de poder en dos momentos, o en dos dinámicas, fases históricas, etc. Entonces, primera definición, revolución bolivariana no es revolución bolivariana, es el nombre político de un proceso revolucionario que arranca en 1989, 27 de febrero, si queremos un punto cronológico de partida, y que adopta en el tiempo, 3 años después, y se hace institucional o masivo a nivel nacional, no solo institucional, conciencia y cultura cotidiana, como si fuera, comillas, una doctrina, desde el año 99 en adelante, cuando asume como gobierno el hombre que promovía ese pensamiento como programa político, como idea orientadora, como fuente de estrategia, como inspiración histórica, cultural y varias cosas más, como forma simbólica de representar un proceso de transformaciones que recoge historias del siglo XX, no solo las de Venezuela, también las de los cimarrones negros, de los indígenas que resistieron al colonialismo hispano-lusitano y todas las revoluciones del siglo XX. Eso está incluido, todo eso está incluido en el concepto bolivariano o la idea concepto bolivariano. Así que revolución bolivariana es solo una denominación. El proceso comienza con un gran acontecimiento, un suceso para Venezuela histórico, como punto de partida de lo que luego se llamó la Revolución Venezolana y que terminó siendo famosa como Revolución Bolivariana, que es 27 de febrero de 1989. En Venezuela hubo lo que se conoció bajo un nombre también equivocado o parcial, que es el Caracazo. Acá lo tradujeron, ustedes son muy raros, como el caraqueñazo, pero en el resto del continente se llama el Caracazo. Caracazo porque es la capital y porque esa cultura eurocentrista también se traslada a las conformaciones de América Latina, entonces la capital manda, pero fueron en realidad 14 provincias o estados provinciales en Venezuela donde se vivió una insurrección social que, como es natural, se concentró en la capital porque ahí está concentrado el poder político, militar, etc. En Venezuela, como el poder militar no está concentrado en la capital, sino a 1 hora de Caracas, de la capital, en una ciudad donde yo me formé que se llama Maracay, una ciudad obrero-militar, el centro militar del país, y es un gran bastión obrero, sobre todo por su tradición clasista, más que por la cantidad de trabajadores en relación a otras provincias. En esos 2 lugares se concentró el foco de lo que se llamó el Caracazo, o lo que se conoce popularmente como Caracazo. El Caracazo fue una insurrección ciega y muda, y hasta sorda, en el sentido de que fue una insurrección espontánea, de eso que se llama espontáneo. Algunos teóricos y algunos teóricos que dirigieron revoluciones como Lenin opinaban que no existe espontaneidad absoluta, como tampoco existe conciencia absoluta. Era, decía él, todo acto espontáneo es la materia prima de lo consciente, jugando a las transiciones entre un estado y otro, o formas y otro, entre una forma y otra. Entonces, fue inconsciente o fue espontánea en la medida que no tuvo un programa, una dirección política reconocida
nacionalmente o centralmente en ningún lugar, que no tuvo una inspiración ideológica de ningún tipo, ninguna organización partidaria o de otro tipo, de otro carácter, y más nada. Entonces, en esa medida, si lo medimos por esos parámetros, es espontánea. Fue una irrupción o erupción de unas 3 a 4 millones de personas, de unas 20 millones que habían, adultos digo que habían en ese momento, de 20 millones de habitantes, 3 o 4 millones se insurreccionaron, irrumpieron, emergieron y erupcionaron contra todo lo que oliera a poder, estatal y no estatal, privado y público, inclusive cosas que no tenían la culpa, como la Biblioteca Nacional, que no me escuche, no anda por acá, Horacio González. La Biblioteca Nacional en realidad fue la casa del escritor de Venezuela, donde se reunía lo mejor, una parte de lo mejor de la bibliografía histórica del país y de la literatura de ficción del país estaba ahí. Y mala suerte para ella, que no tiene la culpa de las locuras que han hecho sus gobernantes o habían hecho, que estaba en el medio de dos grandes instituciones de poder político y fue arrasada. No tuvo el mismo sentido de la quema de las bibliotecas acá en los años 50 o las quemas que han habido de bibliotecas en otros lugares ya de carácter motivados por políticas fascistas, como lugares ya conocidos, o acá mismo cuando quemaron el Udeva en el 76, el depósito de Udeva. Allá fue esos que quemaban o arrasaban o no quemaban, simplemente se incendió en el paso porque iban fumando o por lo que sea, no dijeron vamos a quemar, no había un proyecto, una consigna, quememos la casa del escritor. No, pasaban, quemaban, arrasaban y ahí estaba en el medio uno de los mejores acervos de literatura e historia de Venezuela. Y fue también destruida o semi-destruida. Es más fácil que se queme un libro y 1 millón de libros al lado de ese libro que las paredes del Parlamento. Y las paredes del Parlamento venezolano fueron agredidas, pero nunca con la profundidad que fue lamentablemente la biblioteca. Pero esas masas insurrectas, así como no sabían que estaban arrasando o en el medio de su lucha, de su búsqueda, de su necesidad, arrasando con una institución cultural que no es culpable, tampoco sabían un segmento de esa masa insurrecta, que eran los jóvenes malandros, mitad delincuentes, mitad víctimas, mitad que asaltaron 13.000, contabilizados por la Cámara de Comercio de Caracas, 13.000 comercios en todo el país, fueron destruidos. Y al estilo venezolano, de la Venezuela petrolera, todos son con plexiglas luminosos y vidrios, y grandes vidrieras. Eran como los shopping, pero de ahora, pero por adelantado en un país de mucho consumo. Entonces las vidrieras, que era el mundo ese inalcanzable como el de la televisión, ese mundo inalcanzable de las vidrieras, para los pobres, los trabajadores asalariados, y ese segmento descompuesto de los pobres, que es el malandrismo o malandrerismo, asaltaron desde supermercados, centros comerciales, que ahora se llaman shopping, y vidrieras donde hubiera algo que brillara. Y yo recuerdo haber recibido de uno de esos malandros de mi barrio la oferta, como no eran neoliberales, no lo llamaban así, ¿no? Pero la oferta me vino a vender 13 máquinas de escribir